Hola, ¿cómo están? Carlos otra vez. Hoy te voy a estar hablando acerca del veneno goteante. Más o menos, si tú no sabes lo que esto significa, suena algo raro, algo chistoso, pero a la vez es algo que está influyendo en nuestras vidas cada día un poco a poco. No es algo que te mata de una o que te afecta de una, por decir, como si tú te vas y algo te pasa y te mueres de una, un accidente o algo, es que te mueres, ya pasó, no. Es algo que te va afectando con el tiempo. Con el tiempo te va influyendo poco a poco en tu vida. Por ejemplo, tenemos la comida, como les digo, es algo que nosotros pensamos que no nos afecta en el largo plazo, pero nosotros siempre empezamos a comer un poco. Por ejemplo, tenemos las alitas de pollo que son bien crujientes. Las alitas de pollo que son bien crujientes, y nosotros pensamos que eso no nos va a influir ahora en ese momento que estamos comiendo, pero a la larga, en un par de años, eso nos va a afectar porque empezamos a subir de peso y empezamos a tener menos fuerza de voluntad. Por eso es que nosotros, cada vez que hacemos una rutina, tenemos un hábito, cada vez que tenemos ese hábito, lo mantenemos por un cierto tiempo, pero a la vez nos botamos para atrás otra vez y no lo hacemos. Como por ejemplo, nosotros tenemos eso que hacemos cada año nuevo, que ponemos una meta, decimos vamos a bajar de peso, nos vamos a ir al gimnasio, y entonces nos ponemos eso como nuestra meta. Al momento que comienza nuestra primera semana, nosotros damos el todo, nosotros ponemos a poner todo nuestro enfoque en eso para poder bajar de peso, para poder aprender nuevas lenguas, para poder ser mejores, pero eso es solamente el comienzo, pero nos ayuda un chance, pero después volvemos a lo mismo, que es no nos vamos al gimnasio, no comemos bien, empezamos a hacer cosas que no nos están ayudando en nuestro mejoramiento en nuestras vidas, porque el ser humano no simplemente se trata de venir a estar en este mundo y simplemente a dejar que la vida nos guíe, que la vida nos lleve por un camino. Simplemente es que nosotros tenemos que tomar las riendas y decir, nosotros queremos hacer esto. Y entonces el veneno goteante es como un cáncer que te va afectando poco a poco en tu vida. Poco a poco va creciendo, creciendo, creciendo más. Y entonces no es solamente en el cuerpo, como te digo, no es solo en la comida, también está en las cosas que nosotros hacemos, los pensamientos negativos que tenemos nosotros. Muchas veces tenemos esa parte que nosotros empezamos a pensar mal o empezamos a juzgar a la gente. Nosotros empezamos a pensar que cada persona es egoísta o que cada persona simplemente no nos trata en la forma que nosotros queremos. Pero nosotros tenemos que comenzar como personas a tratar primero, como digo, para cambiar a la gente, nosotros no tenemos que esperar a que la gente cambie. Primero tenemos que cambiar a nosotros mismos. Si nosotros vemos que la gente tira basura, no, eso no te quiere decir que tú tienes que ir a tirar a la basura también. Como que tú estás caminando por la calle y tienes pereza de tirar un papel en el basurero y tú simplemente lo tiras en la calle y tú piensas, no, pero si todo el mundo hace lo mismo, yo también voy a hacer lo mismo. La forma de pensar que tú tienes en ese momento es negativa. Tú, cada vez que vayas a hacer cualquier cosa en la vida, vas a empezar a pensar en lo negativo. Si tú tiraste un papel, simplemente un pedazo de papel en la calle, tú tal vez pienses que eso no te va a afectar a la larga. Pongamos en un par de años, simplemente del hecho de que estás viviendo solo, o estás viviendo con tu mujer, o con alguien que te está ayudando, simplemente es que tú vas a empezar a hacer menos cosas. Porque el papelito que tú tiraste hoy en la calle, de aquí en un par de años tú vas a empezar a tirar cualquier cosa en la calle, en tu apartamento, en tu cama, y no vas a poder tener ese control, porque es solamente una pequeña cosita que tú piensas que no te afecta, pero a la larga eso te va afectando poco a poco porque te hace más ocioso, porque simplemente te da el hecho de que todo el mundo hace y yo también voy a hacer lo mismo, y entonces tú empiezas a pensar en la forma negativa. Y entonces tenemos diferentes formas de ver las cosas. Como te digo, tenemos los diferentes niveles de mentalidad. Como te digo, tenemos diferentes formas de ver. Tenemos la alta vibración de energía y tenemos la baja vibración de energía. La alta vibración de energía se enfoca en todo lo que es positivo.
lo que son las alegrías, las felicidades, lo bueno. Se trata en toda la compasión que tienes como una persona. Porque nosotros como seres humanos tenemos eso, que tenemos la compasión por esa otra persona. Pero tenemos la baja vibración de energía que se enfoca en todo lo que es malo. Nos enfocamos en lo negativo. Como por ejemplo te digo, si nosotros estamos atrasados para llegar al trabajo o si estamos atrasados para alguna cita, nosotros lo que hacemos es culpar a las otras personas. Tenemos esa mentalidad de culpar lo que es a los manejadores del tren o a los manejadores de los buses o las personas que están manejando en el tráfico, que dicen, no, ellos simplemente no respetan porque yo tengo que estar a cierta hora a tal parte. Pero simplemente es que tú estás enfocándote en la baja vibración de energía. Y entonces eso poco a poco te va a ir afectando durante tu trayecto en tu vida. Por eso es lo que te digo, es algo muy pequeñito que no se puede notar. Son cosas bien pequeñitas que a la larga te van a ir afectando más y más y más y más y más. Entonces de eso te trato de decir que si tú no tienes el enfoque o la conciencia o el conocimiento de esta parte, tú simplemente vas a ir por un camino que es algo negativo para tu vida. Porque si tú te pones a ver a la gente, no sé si te has puesto a mirar a la gente en los buses, en los trenes, como ellos simplemente están como zombies y están como negativos o furiosos, están malos. Lo que hicieron fue meter ese poquito de negatividad en su mente, un poquito de ese veneno goteante que te estoy hablando, que poco a poco fue influyendo en su vida. Y ellos pensaron cuando jóvenes que eso no iba a afectar llegar a una edad y decir, ok, yo siempre voy a ser una persona que sea alegre, pero a la larga eso te va a afectar mucho. Por eso es que te digo, es la forma como tú piensas y es la forma como tú ves a las cosas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar esa forma de pensar? ¿Cómo podemos nosotros ver las cosas de diferente forma? Nosotros pensamos que las cosas que nos afectan en nuestra vida, las cosas que nos están pasando, todo nos pasa es porque simplemente tenemos mala suerte o simplemente Dios no nos dio esa habilidad para ser mejores. Y eso está malo porque nosotros, como les decía en el otro video pasado, nosotros somos creados por Dios y tenemos las mismas habilidades que Él. Podemos expandirnos completamente en diferentes niveles más altos. Pero lo que pasa es que nosotros nos encerramos en nuestras creencias que no nos dejan expandirnos. El veneno goteante lo que hace es que poco a poco te va poniendo esa mala forma de pensar, esa mala forma de ver las cosas. Esa forma que poco a poco esa fuerza de voluntad que tú tenías se va a ir perdiendo. Por eso es que la mayoría de nosotros cuando llegamos a una cierta edad, nosotros dejamos de hacer las cosas que siempre hacíamos cuando jóvenes, porque pensamos que porque ya estamos viejos, que nuestro cuerpo ya simplemente no nos ayuda o cualquier cosa. Y eso no es verdad, porque nosotros tenemos el poder mental para manejar nuestro cuerpo a donde queramos o cuanto queramos. Hay muchos ejemplos en la vida, como si tú lo ves en el internet o alguien te contó de algo, pero ha habido mucha gente que simplemente por el hecho de que no tienen manos, no tienen piernas o no se criaron con todo lo que nosotros tenemos, simplemente ellos hicieron más que todos nosotros. Ellos pusieron esa fuerza mental para cambiar la forma que ellos tienen de ver el mundo. Porque nosotros tenemos el poder mental que podemos hacer cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Pero no lo hacemos porque simplemente el hecho de que nosotros aceptamos nuestra vida como es y simplemente nunca podemos expandirnos. Y entonces eso te trato de decir, que el veneno goteante poco a poco es una influencia que se va metiendo en tu vida poco a poco. Por ejemplo, si tenemos una pareja, digamos que tenemos nuestra pareja, sea nuestra novia o el novio que las mujeres tienen, o cualquier cosa, nosotros pensamos que las relaciones se van gastando, se van terminando, pero la única razón por la que eso se va terminando es porque nosotros poco a poco dejamos de hacer las cosas que sabíamos hacer. Si nos vamos al gimnasio,
cuando estamos con nuestra pareja, nosotros dejamos que nuestra novia o mujer nos influye. Dice, no te preocupes, corazón, que me gusta como tú eres. No me importa si tú eres gordo, si tú eres flaco. La cosa es que me encanta como tú eres. Pero el momento que estamos con nuestra pareja, nosotros pensamos, no nos va a afectar en este momento. Claro, ella me acepta como soy. Y empezamos a comer y empezamos a simplemente a hacer lo que nosotros queramos y nos echamos a perder completamente. Pero solo en el comienzo, si ponemos o tenemos conciencia en el momento que estamos con nuestra pareja y decimos, ok, si tú piensas que me veo bien así, o sea gordo, o sea flaco, pero yo quiero seguir trabajando en mí, yo quiero que me dejes seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Si quiero ir al gimnasio, me voy al gimnasio, siempre voy a estar aquí, no te digo que te voy a dejar, pero la cosa es que nosotros trabajamos más en nosotros mismos, nunca vamos a perder esa fuerza de ser jóvenes, esa mentalidad de ser jóvenes, porque tenemos que tener nuestra meta, nuestra mentalidad, que es en positivo, que es en algo que nosotros durante el transcurso de años nos va a ayudar, no importa si somos viejos o jóvenes, porque la mayoría de nosotros nos echamos a perder, pero cuando tenemos nuestra fuerza de voluntad intacta, eso nos va a ayudar a que nosotros no nos echemos a perder completamente. Siempre estemos trabajando en algo, aprendiendo algo, leyendo libros, viajando, no sé, ciertas cosas. Porque simplemente no te tienes que dar por vencido. Tienes que empezar a expandirte más, tienes que empezar a tener una fuerza de voluntad que sea siempre mayor para que sigas ganando en esta vida. Entonces eso más o menos es una idea de lo que te quise hablar del veneno goteante. Ahora, como te digo, te voy a agradecer por mirar este video otra vez, que cada vez que yo vea algo de lo que la gente necesita, que se dé en cuenta. No te digo que tienes que cambiar completamente, simplemente que te des en cuenta las cosas que te están afectando durante el transcurso de años, durante todo este tiempo que estamos en este mundo, en este planeta, para poder tomar ventaja de todo eso, para poder aprovechar toda nuestra vida. Entonces, estas son cosas que yo he venido viendo durante el transcurso de años y eso es lo que nos afecta muchas veces. Y quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón que estás viendo este video. No te digo que lo tomes y vayas a exagerar en una forma que digas, él me dijo que no tengo que, como lo que nosotros hacemos con las religiones. El Papa nos dijo que no tenemos que comer carne porque eso está contra la, ¿cómo se dice? Contra la Biblia. No hay verdad que sea verdad, como le estoy diciendo. No hay nada que sea completamente verdad o completamente mentira, porque todo se divide en mitades de mitades. Y entonces, por eso es que yo te digo, te estoy dando solamente una idea para que vayas viendo cómo el veneno goteante te va afectando poco a poco en tu vida, cómo te va influyendo en tu vida. Y entonces por eso es que te digo, te agradezco por haber visto este video y quiero que si te ayudó en alguna forma, por favor trata de compartir con alguien que necesite saber de estas cosas o que alguien que necesite. Quiero agradecerte por mirar este video y si le presionas también al botón de suscribirte y al lado de él está el símbolo de la campanita que si lo presionas también, así vas a ser notificado cada vez que suba un video. Y muchas gracias por mirar este video y nos vemos. Como les digo, pónganse a ver un poco más de Nueva York, que Nueva York es bien hermoso.